La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Łukasz Kasek. Soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. Riese. Montañas del Búho. El Tercer Reich nazi dejó tras de sí numerosos secretos. Probablemente el mayor de todos ellos es el complejo ubicado en la Baja Silesia, Riese, que en alemán significa gigante. Hay numerosas hipótesis sobre la construcción del complejo de Riese en las montañas del Búho. Ante mí está el complejo subterráneo de Ossowka, uno de los 6 que fueron excavados por la maquinaria bélica de Hitler en la Segunda Guerra Mundial en las montañas del Búho. Son 1.750 metros de corredores excavados en la roca, a mano por prisioneros. ¿Por qué a Adolf Hitler le preocupaba tanto el secreto del gigante? ¿En qué se distinguía Riese de otros cuarteles del líder del Tercer Reich? La historia del complejo de Riese comenzó en septiembre de 1943, cuando se tomó la decisión de construir un nuevo cuartel militar para Hitler. Se haría en las montañas del Búho, denominadas en alemán Eulengebirge, y en el castillo de Kiash. ¿Por qué les llamamos los cuarteles de Hitler? Porque un cuartel no albergaba solo a Hitler y a su círculo más próximo. Comprendía un complejo de centros, instituciones y oficinas. Había una oficina para Hitler, un centro de mando de la Wehrmacht, otra para las Fuerzas Aéreas o la Armada, otro para las SS y para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las montañas del Búho, próximas a la localidad de Balim, fueron elegidas como lugar para construir el complejo de Riese. Se excavaron hasta 6 instalaciones en sus rocas. Las obras comenzaron en noviembre de 1943 y se encargó de llevarlas a cabo la Compañía Industrial de Silesia. La sociedad denominada Compañía Industrial de Silesia se fundó en 1943, especialmente para llevar a cabo el proyecto de construcción de Riese. Estaba constituida por una docena de empresas de construcción que empleaban a condenados a trabajos forzados y a prisioneros de guerra para realizar trabajos en superficie y bajo tierra. Las obras se mantuvieron en secreto desde el principio. A día de hoy, los historiadores todavía no han conseguido encontrar mapas detallados ni planos de esta enorme inversión. No obstante, sí que sobrevivió a la guerra un informe del arquitecto de Riese, Siegfried Schmelcher. El informe contiene las especificaciones básicas de la construcción de las instalaciones del cuartel. Schmelcher calculó con la típica precisión alemana la proyección del espacio destinado a los pasadizos excavados en la roca, las estructuras de ladrillo en la superficie, los búnkeres y barracones. Por ejemplo, el edificio más grande que se diseñó estaba previsto para el alto mando de las fuerzas terrestres, con un área total de más de 70.000 metros cuadrados. El cuartel general de la Luftwaffe, el de las SS, el Ministerio de Asuntos Exteriores e incluso el propio Führer contarían con instalaciones más pequeñas. La superficie total del cuartel rondaría los 200.000 metros cuadrados, es decir, el equivalente a 28 campos de fútbol. Lo más impresionante, sin embargo, eran los cálculos que indicaban que para construir Riese harían falta hasta 360.000 metros cúbicos de hormigón. Eso supone 7 veces más que el que se usó para construir el cuartel más grande de Hitler, la guarida del lobo. Siegfried Schmelcher calculó también cuánto se tardaría en construir Riese. Según su informe, 3,5 millones de jornadas laborales. El tiempo se acababa, de modo que cada semana se fueron incorporando más obreros a las obras.
Hasta 20.000 personas llegaron a participar en la fase final. La compañía industrial de Silesia no estaba cumpliendo las expectativas, así que las obras de supervisión se encargaron a la organización Todt y entonces se tomó la decisión de enviar a trabajar en las obras a prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen. La organización Todt, básicamente, era una empresa según la definición moderna, pero tenía un carácter paramilitar. Tenían su propio sistema de escalafón, con uniformes y demás. Esta organización, muy conocida y vital durante el Tercer Reich, se hizo famosa antes de la guerra por la construcción de las famosas autopistas alemanas y gradualmente empezó a recibir también otros proyectos de perfil alto. La organización Todt ya existía en Alemania antes de la guerra. Era un conglomerado paramilitar único, formado por empresas de construcción, tanto estatales como privadas. Sus empleados construyeron, entre otras cosas, el cuartel más grande de Hitler, la Guarida del Lobo. Hasta 1944, además de trabajadores alemanes, 1,5 millones de prisioneros de guerra e internos en campos de concentración habían cumplido sus condenas trabajando para Todt. Durante los años finales de la guerra, la organización estuvo dirigida por el arquitecto jefe del Führer, Albert Speer. El mayor misterio relacionado con la construcción de este cuartel de Hitler es la falta de documentación. Las infraestructuras solo se completaron hasta cierto punto, porque aparte de los complejos subterráneos que se excavaron en las montañas del Búho y bajo el patio del castillo de Kiash, muchas otras instalaciones se quedaron en las fases iniciales de la construcción y nunca se llegaron a acabar. ¿Qué pasó con la documentación del complejo de Riese? ¿Por qué a los alemanes les preocupaba tanto mantener en secreto los detalles de la construcción? No hay documentos que indiquen el propósito del complejo de Riese o qué usos específicos tenían las instalaciones subterráneas. La opinión es que se trataba de centros de mando independientes para el ejército, además de fábricas de armamento subterráneas. Incluso se llegó a comentar que se estaba construyendo una ciudad bajo tierra. Aparentemente todas las instalaciones tenían que estar conectadas entre sí y formaban docenas de kilómetros de pasadizos subterráneos, es decir, una enorme ciudad bajo tierra. Este concepto probablemente se plasmó, pero nunca se ha encontrado. El cuartel general de Hitler tenía que haber sido construido ahí. El castillo de Kiash iba a ser la base de operaciones del Führer, mientras que los edificios de las montañas del Búho eran el centro de mando. El proyecto del complejo de Riese preveía una red de edificios adyacentes y corredores situados dentro de las colinas de la montaña del Búho. Las instalaciones subterráneas estaban distribuidas en un plano hexagonal que ocupaba varias docenas de kilómetros cuadrados. El complejo estaba formado por las unidades de Sobon, Buodash, Jugovice Gorme, Sechka, Sokolek y Osovka. El proyecto de Riese incluía también la reconstrucción de los interiores y subterráneos del castillo de Kiash. Sala de máquinas, bloque de piedra y hormigón de las ruinas de Riese. ¿Estaba pensado Riese para ser un centro de mando? Es enorme. Y en el apogeo de su construcción, aquí llegaron a trabajar hasta 20.000 personas. Hoy, cuando contemplamos lo que queda en las montañas del Búho, es decir, los complejos subterráneos y otro complejo situado bajo el patio del castillo de Kiash, vemos que posiblemente se planificaron como bases de mando y operaciones para las diversas instituciones que funcionaban dentro del alto mando de Adolf Hitler.
La sala de máquinas es un cuadrado de hormigón armado reforzado con varillas de acero corrugado, y algunos expertos creen que era la base de un reactor atómico. Otros opinan que desde aquí se iban a lanzar misiles balísticos, pero bien podrían haber sido unas instalaciones técnicas normales y corrientes para dar servicio al complejo subterráneo de Osovka, situado justo bajo nosotros. No sabemos exactamente qué destino iban a dar a ese lugar. Nadie ha visto los planos de la obra, de modo que estamos a oscuras. Pero es posible que al menos parte de la documentación se haya conservado en algún lugar. Historiadores e investigadores todavía no han sido capaces de determinar claramente, a día de hoy, cuál era el propósito de Riese. Los testigos que trabajaron en el complejo y sobrevivieron a la guerra también ofrecen opiniones diversas. Al acabar la guerra, los jefes de distrito de las comisiones que investigaban los crímenes nazis interrogaron a muchas personas dentro de las investigaciones generales que se llevaron a cabo en Alemania. En las décadas de 1960 y 1970, algunas personas declararon que aquí iba a construirse un cuartel de Hitler, otras que se estaban construyendo fábricas subterráneas. Estas declaraciones, realizadas en los años 60 y 70, se basan en conocimientos adquiridos después de la guerra y no durante la misma por los trabajadores de esas instalaciones. Entonces, ¿Riese estaba pensado para convertirse en el siguiente cuartel de Adolf Hitler o en un complejo de edificios industriales? ¿O tal vez los alemanes querían crear un centro armamentístico para sellar el destino de la Segunda Guerra Mundial? Solo un puñado de personas sabían lo que pasaba allí y han mantenido el secreto hasta hoy. ¿Qué función tenía? Todo el mundo dice que iba a ser el cuartel de Hitler, pero también un centro para procesar uranio. Algunos investigadores creen que este lugar estaba relacionado con la producción de armamento que se centraba en esta zona de la Baja Silesia desde 1943. Yo creo que eso no se sabe. El cuartel de Hitler estaba más lejos, en la guarida del lobo. Allí hay búnkeres completos, con toda la infraestructura, mientras que aquí no hay nada. Incluso las carreteras, que actualmente están asfaltadas, tienen como mucho 2 o 3 metros de ancho máximo. Pero cuando los alemanes estuvieron aquí, las carreteras eran de gravilla, nada más. ¿Cada uno de esos complejos sería el centro de mando de los jefazos de Hitler? ¿De Goering, Himmler y demás? No creo. No se daban las condiciones. Yo he buscado búnkeres y solo he encontrado objetos industriales. Las dimensiones de estos pasadizos y las secciones transversales de los subterráneos son muy pequeñas. Y si lo comparamos con la producción de armas que se llevaba a cabo, por ejemplo, en Nordhausen, en Turingia, donde estaban en depósitos bajo tierra los cohetes V2 o las bombas voladoras V1, vemos que allí tenían salas más grandes. Aquí las salas son diminutas, los espacios pequeños y además todo tiene hormigón. En Turingia no se usaron nunca estructuras de hormigón armado para la producción de armamentos. Lo único que necesitaban era un espacio excavado en la tierra, mientras que aquí había hormigón. Y eso es extraño, porque indica que tal vez estos subterráneos no estaban pensados para la producción de armamento debido a las diferencias técnicas evidentes. ¿Entonces es posible que el complejo de las montañas del Búho acomodase realmente instalaciones industriales? Sabemos con total certeza que Hitler dio órdenes en persona para la construcción del complejo de Riese. Y no solo eso, durante la enorme fase de construcción de 1944, puso mucho interés en la construcción de las instalaciones subterráneas. El propósito de este proyecto cambió en 1944. Ya estaba iniciado porque habían empezado a excavar en la roca.
Cuando los planes cambiaron, tal vez sopesaron utilizarlo para otro fin. Hoy en día no tenemos ninguna idea de cuál habría sido este fin, porque ningún documento de los que disponemos lo aclara. No obstante, si los planes cambiaron en 1944, tal vez fue porque pretendían usarlo para la producción de armas, pero esto es solo una hipótesis. Cuando hay múltiples hipótesis sobre el cuándo, el qué y el dónde, debemos contemplar visiones alternativas. Cuando tenemos poca información, debemos intentar rellenar los huecos para conseguir la imagen más probable. Es decir, cuantas más dudas hay o incertidumbres hay, más hipótesis aparecen y, en segundo lugar, cuanto más emocionante es el caso, más fácil es para nosotros creer que se trata de algo importante. Entonces aparecen más hipótesis, cuando creemos que hay que fabricar la verdad. Pero ¿por qué los alemanes construyeron Riese? Ese gigante debía tener un fin. La ciudad subterránea de Osovka es uno de los 6 enormes complejos que el Tercer Reich construyó en las montañas del Búho. Casi 2 kilómetros de corredores y salas excavados aquí, en la roca. El Tercer Reich gastó la astronómica suma de 150 millones de marcos alemanes en la obra de Riese. Pero eso no fue todo. En esta obra se bombeaban decenas de miles de metros cúbicos de hormigón cada día. Sumemos a eso las 28.000 personas entre condenados a trabajos forzados, prisioneros de guerra y de campos de concentración que fueron trasladadas aquí para construir el gigante. En Riese trabajaron fundamentalmente prisioneros del este de Europa, sobre todo ucranianos y polacos. No obstante, también había de otras nacionalidades, como italianos. Había aproximadamente 500 prisioneros de guerra de origen italiano, exactamente 455. Estos prisioneros estaban considerados especialistas en minería, así que su tarea era volar rocas y colocar explosivos. Así era como los percibían los otros prisioneros. Era una obra internacional. Los polacos que habían sido capturados también participaron. Varios polacos capturados, y no solo del levantamiento de Varsovia, fueron trasladados a Gross-Rosen. Además de por condenados a trabajos forzados, Riese fue construido también por miles de prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen, fundamentalmente judíos de varios países europeos. ¿Cómo lograron acomodar los alemanes a tal cantidad de personas? Se adaptaron las naves de antiguas fábricas para crear estos campamentos. O sea que no se construyeron partiendo de cero. Se usaron edificios preexistentes, pero las condiciones eran bastante modestas y primitivas. En Bodars, por ejemplo, algunos vivían en condiciones muy primitivas. Algunos estaban alojados en barracones de madera, otros en tiendas semejantes a tipis que se montaban en el suelo y no tenían cimientos ni base. A veces, unas simples hojas y lana de roca. Había otros que vivían en madrigueras. Sabemos que también había condenados a trabajos forzados que trabajaron en la construcción de las carreteras y de los túneles. Estos grupos de trabajadores de la industria y de prisioneros de guerra, y en especial los prisioneros de campos de concentración, nunca entraban en contacto, porque los relatos de los prisioneros de guerra no ofrecen información sobre los trabajadores forzados. Los métodos innovadores para la construcción de los túneles provocaron un buen número de accidentes fatales. Las condiciones bajo tierra eran durísimas. Había un 95% de humedad. La temperatura era de 6 grados y eso aumentaba la mortalidad entre los prisioneros. Además, había casos de disentería, fiebre tifoidea y tifus. El número de pacientes se incrementaba a un ritmo rapidísimo. Había que hacer algo y ayudar a los prisioneros. No necesariamente porque quisiesen salvarles la vida y protegerlos, sino porque necesitaban la mano de obra para trabajar y acabar todo el proyecto de la construcción.
Además de los prisioneros que padecían varias enfermedades como la gripe, enfermedades cardíacas o agotamiento, muchos sufrían accidentes mientras trabajaban, por ejemplo, durante la perforación de los túneles. El mejor amigo de mi abuelo en el campo falleció delante de él. Uno de los trabajos que hacían era empujar vagonetas llenas de piedras. Tenían que correr hasta la vagoneta y empujarla. Había que apoyarse y empujar hacia arriba. Cuando llegaban a lo más alto, la soltaban para que las piedras cayesen. Era muy peligroso y no todos la soltaban al mismo tiempo. Por desgracia, el mejor amigo de mi abuelo lo hizo demasiado tarde y se cayó con la vagoneta. Siempre que ocurría eso, los alemanes no se molestaban en salvar a nadie. Esas personas se quedaban allí aguardando la muerte. Los prisioneros de Gross-Rosen que trabajaban en las montañas del Búho eran judíos. A nadie le importaban los judíos. Acababan con ellos a propósito, haciéndolos trabajar sin descanso. Los trataban como a auténticos animales. Los jóvenes trabajaban hasta que ya no podían más y morían de cansancio. Reventaban de agotamiento, hambre y sed. Ese era su único fin, trabajar hasta morir. Mi abuelo me lo contó porque él lo vivió. Es un milagro que mi padre sobreviviese, teniendo en cuenta lo que nos contó y la cantidad de veces que estuvo a punto de morir. Pero muchos de sus amigos, de sus compañeros presos, no tuvieron tanta suerte. Fallecieron por exceso de trabajo, hambre y, sobre todo, por enfermedades. Para que no afectase a las obras, los alemanes debían contrarrestar el alto índice de mortalidad entre los prisioneros. Por eso los muertos eran sustituidos constantemente por prisioneros que llegaban en los transportes procedentes del campo de concentración de Gross-Rosen. Cuando llegamos a Gross-Rosen, los guardas ya nos esperaban en las puertas. Se acercaron a nosotros y nos dijeron que formásemos en grupos de 5. A continuación nos llevaron al patio de formación y empezaron con la rutina inmediatamente. Todos firmes. Vista a la derecha. Vista a la izquierda. Vista al frente. Descansen. Sombrero fuera. Ahora el Frosch Hop, el salto de la rana. Eso significaba que teníamos que saltar despacio por el patio. Después nos sacaban de allí. Yo fui de los primeros en salir. Todo el mundo tenía su tarjeta. Yo era menor y me enviaron al bloque 22. Se calcula que en todos los subcampamentos trabajaron un total de 13.000 prisioneros de campos de concentración y que de todos ellos, aproximadamente 5.000 fallecieron. Me llevaron al barracón 22, que estaba al lado del crematorio. Allí era donde viví todo el tiempo. Era habitual escuchar los quejidos cuando traían lo que ellos llamaban cadáveres, pero eran quejidos de vivos. Tenían unas vagonetas especiales muy parecidas a las que usan en el ferrocarril para el carbón. Las traían hasta las puertas, las inclinaban y los cadáveres caían directamente en el crematorio. Detrás de mí se encuentra el complejo de Osovka. La montaña más alta, allí, es Wodarz, que tiene 3 kilómetros de corredores subterráneos. A la izquierda está el complejo de Jugovice Gorny. Tiene 7 entradas a la montaña. Mientras que debajo de mí se encuentra el complejo subterráneo de los pasadizos de Balim. Durante la Segunda Guerra Mundial, las montañas del Búho estuvieron rodeadas por 2 anillos de tropas alemanas, soldados de los países aliados del Tercer Reich.
Estonios, letones y ucranianos trabajaban en el primer anillo exterior. Los elegían específicamente porque ninguno de ellos hablaba alemán. La intención era evitar que estableciesen una relación demasiado íntima con los alemanes que vivían en la zona. Era uno de los métodos para evitar que los secretos de Riese se filtrasen. Incluso desde arriba, era difícil descubrir que había una enorme construcción en marcha bajo las montañas del Búho. Ambos sitios tenían unas enormes redes de camuflaje. Eran centenares de metros cuadrados de redes, cubiertas por una decoración que imitaba a las hojas. Las rocas que se extraían de las excavaciones del complejo se trituraban en trituradoras especiales y se usaban para la construcción de carreteras en la superficie que conectaban las instalaciones subterráneas entre sí. Estas carreteras estaban ocultas en el bosque, lejos de pueblos y ciudades, de modo que el transporte por estas vías era algo que pasaba completamente inadvertido para todos los habitantes de las montañas del Búho. La región de las montañas del Búho es especial porque los campos no están cerca de los asentamientos de la población civil. Sin duda, los vecinos de la zona sabían de la existencia de los prisioneros y de los campos. No obstante, creo que algunos de estos campos se encontraban en las zonas más remotas del bosque. Mi abuelo me contó que estaba completamente rodeado por bosque, bosque y más bosque. Nada más. ¿Cómo conseguían controlar los alemanes a los miles de prisioneros que trabajaban en una zona tan grande? Hubo intentos de fuga, pero era una empresa inútil porque los prisioneros no conocían la zona. La región era montañosa, estaba plagada de bosques y simplemente demasiado alejada de cualquier asentamiento humano. Además, los habitantes de la región temían esconder a los fugitivos porque sabían cuáles eran las sanciones si lo hacían. A veces incluso ayudaban a dar caza a los fugados. Los centenares de prisioneros se dividían en grupos de trabajo, que excavaban la montaña las 24 horas del día. Los ingenieros alemanes ponían las cargas y volaban la roca. En 24 horas podían excavar hasta 7 metros de túnel. El martillo que tengo en mis manos a menudo pesaba tanto como los propios prisioneros. Normalmente, los especialistas en explosivos hacían un agujero y metían la dinamita. Una vez volada la roca, sacábamos las piedras que se usaban después como pavimento. Durante la construcción del complejo de Riese, operarios y prisioneros excavaron docenas de kilómetros de galerías y pozos en la roca. La longitud total de los corredores de las instalaciones de Osovka ronda los 2000 metros. No todos los pasadizos se han conservado. Se calcula que solo la mitad han sido descubiertos por los investigadores. El resto fueron volados, enterrados o inundados por los alemanes. En algunos de los orificios que se hicieron para las voladuras, podemos encontrar fragmentos de los explosivos alemanes originales. Esto es Donarita. Se producía no muy lejos de aquí, en el valle de Ludwigsdorf, renombrado hoy como Ludwikowice Klocki. A veces, al volar una roca, las alas se desplomaban como un castillo de naipes y aplastaban a los que trabajaban en su interior. Para ellos, lo más importante era luchar por la supervivencia. No tenían ningún interés especial en saber por qué ni cómo se construía ese complejo. Trabajaban de la mañana a la noche. Nadie lo pensaba siquiera. Solo se centraban en sobrevivir. El abuelo nos habló de un hombre de las SS
que maltrataba muchísimo a los prisioneros. Entre otras cosas, era famoso porque a veces ordenaba a los prisioneros tumbarse, les ponía una viga en la garganta y después se subía encima y se balanceaba para aplicar presión y ahogar al prisionero. Así era. Sé que mi abuelo buscó a aquel guardia de las SS tras la guerra, pero eso no me lo contó él personalmente. En enero de 1945, Adolf Hitler aún creía que podía ganar la Segunda Guerra Mundial. La victoria se la garantizaría una Wunderwaffe, un arma maravillosa que obligaría a los rusos a capitular y devolvería al Tercer Reich la iniciativa en el frente. Por eso, nombró personalmente a Hans Kammler para que dirigiese todos los proyectos de investigación del Tercer Reich. Según algunas fuentes e investigadores, en la primavera de 1945, Hans Kammler pudo llegar a las montañas del Búho. Hans Kammler era una de las últimas esperanzas de Hitler. Este ingeniero y general de las Waffen-SS tenía que crear un arma que ayudase a Alemania a ganar la Segunda Guerra Mundial. Hoy, es sabido que su equipo de científicos, entre otras cosas, estaba trabajando en la producción de una bomba atómica. Aquí en las montañas del Búho seguramente se enriquecía uranio. En 1964 encontraron depósitos de uranio en uno de los pasadizos y en un pozo. No hay ninguna duda de que en la Baja Silesia existen depósitos de uranio. ¿Se enriquecía en el complejo de Riese el uranio extraído en la región? ¿O tal vez se encontraron los depósitos al excavar los pasadizos para el complejo de Riese? Y por último, ¿fue ese el motivo de la presencia en las montañas del Búho de Hans Kammler? Él supervisaba todas las instalaciones de Riese y las del otro lado en la República Checa. Como mano derecha de Hitler, sabía todo sobre las instalaciones secretas de armamento y la Wunderwaffe. Se dice que robó los documentos y se los vendió a los estadounidenses y que desapareció. Nadie sabe que fue de Kammler. Cuando empezó a acercarse el frente, en enero de 1945, al menos una parte de los prisioneros fueron trasladados a los pasadizos y les ordenaron empezar a desmantelar lo que habían instalado previamente. Lo metieron todo en cajones preparados para su envío. Fue en enero de 1945 cuando empezaron a desmantelar Riese. Los pasadizos, las instalaciones, fueron volados. Los alemanes evacuaron a la división local del campo de concentración de Gross-Rosen. Se habían establecido varias docenas de divisiones en los campos de trabajo, dentro de la operación conocida en clave como Riese. Los prisioneros eran mano de obra valiosa y fueron evacuados a zonas seguras. Para evitar la amenaza del Ejército Rojo, fueron trasladados hacia el sur, por la República Checa, hacia Austria. Así que las obras se paralizaron porque ya no había prisioneros. Estaban concentrados en columnas que iban hacia el sur, formando parte de las marchas de la muerte. Sabemos que existieron esos transportes a Alemania, esas marchas de la muerte. Los prisioneros ya estaban demacrados y hambrientos, y muchos murieron por el camino.
Estas marchas de evacuación dejaron a muchas personas tiradas por el camino. Los soldados los remataban para no tener que cargar con ellos. Sabían que todo se acababa y tomaron decisiones dramáticas. Mientras las marchas de la muerte salían de las montañas del Búho, el Ejército Rojo entraba en la Baja Silesia. No obstante, entre febrero y marzo de 1945, el frente se detuvo cerca de Stregom, apenas a 12 kilómetros del complejo de Rize. Cuando el frente se estabilizó, los alemanes volvieron al trabajo, a las obras del complejo. Pero ya no disponían de tantos trabajadores como antes de la evacuación de los prisioneros. Ese es otro de los secretos a los que todavía no se ha encontrado explicación. ¿Por qué los alemanes, ya con el aliento del Ejército Rojo en la nuca, deciden regresar a Rize y reanudar las obras en el complejo? ¿Creían que podían inventar un arma milagrosa que cambiase el rumbo de la guerra en el último minuto? ¿O tal vez querían ocultar algo al mundo? Eliminar cualquier rastro de algún secreto meticulosamente oculto. Fue extraño que incluso en invierno de 1944 y en el 45, cuando la mayoría de la gente ya sabía que la guerra estaba perdida, continuasen las obras. No sabemos cuál podía ser el plan, ni qué se les pasaba por la cabeza. Simplemente seguían órdenes o había algo más. La realidad es que las obras continuaron incluso hasta mayo de 1945. El 8 de mayo, el Ejército Rojo entró en nuestro territorio. El día anterior, los alemanes habían huido, abandonando a los prisioneros en sus barracones y la totalidad de la obra. Los rusos, en resumen, entraron en las montañas del Búho sin disparar un solo tiro. Los rusos entraron sin disparar ni un solo tiro. No hubo defensa alguna. Los soldados huyeron y dejaron los caballos. Cuando entraron los soviéticos, se encontraron con imágenes brutales. Algunos de los prisioneros ya habían muerto, así que había muchos cadáveres. Los prisioneros que seguían con vida, en su gran mayoría, eran incapaces de ayudar a los supervivientes. Era una imagen trágica. Estaban agotados, tendidos sobre sus propias heces. A lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, en las montañas del Búho no cayó ni una sola bomba. Los rusos ocuparon la región el 9 de mayo de 1945, cuando la guerra se aproximaba ya a su fin en Europa. En el preciso momento en el que los rusos ocuparon las montañas del Búho, la inteligencia soviética empezó a buscar todo lo que pudiese haber de valor. Depósitos alemanes, tesoros, obras de arte, quizás incluso una cámara de ámbar. Se centraron también en la búsqueda de tecnología alemana que en aquel momento presuntamente le habría permitido ganar la Segunda Guerra Mundial al Tercer Reich. Los rusos se quedaron aquí un año y seguramente se llevaron todo lo que había de valor. Si quedaba algo de valor en las montañas del Búho, seguro que se lo llevaron. Si es que la población local no llegó antes, lo saquearon todo antes que los rusos. Balim, montañas del Búho. Tanto los aliados como los soviéticos intentaron por todos los medios arrancar los secretos de Rize a los alemanes. ¿Qué guardaban exactamente los nazis en estas montañas? ¿Qué finalidad tenía realmente Rize? El final de la guerra no trajo una resolución al enigma del gigante. Por el contrario, surgió la leyenda de los misteriosos guardianes de Rize, que cobró fuerza entre la población local. Supuestamente eran alemanes que desde las sombras intentaban proteger los secretos del Tercer Reich relacionados con Rize.
Muchos alemanes se quedaron en Polonia, en Glusica. Miles de ellos adoptaron nombres polacos, y eso les permitió continuar con su tarea, ocultos a plena luz del día. Pero un alemán siempre es un alemán, y los habían educado para aumentar el poder de Alemania. Hay una teoría sobre el complejo de Riise, según la cual allí se habrían ocultado importantes bienes alemanes. Es la historia del tren de oro o de la cámara de ámbar y cosas por el estilo. Ofrecer al público una historia que no es muy atractiva no genera sensacionalismo, no hay misterio. Por el contrario, adornar o incluso vender un mito, una leyenda, tiene un gran potencial. El mejor ejemplo aquí es el tren de oro de Wałbrzych. Se usó la palabra mágica, oro, y automáticamente el mundo entero se volvió loco, porque se imaginaba un enorme depósito ferroviario lleno hasta arriba de lingotes de oro. Los alemanes tenían que saber cuáles serían las consecuencias de sus actividades bélicas, especialmente los que ocupaban los puestos más altos de la jerarquía del Tercer Reich. Eran quienes más tenían que perder. Para salvar sus vidas, tenían que asegurarse de que podían huir, por ejemplo, a Sudamérica, y para eso necesitaban mucho dinero. De modo que, ¿qué sentido tendría enterrar oro, piedras preciosas u otros objetos valiosos que en sus manos podrían salvarles la vida y ofrecerles una existencia mejor? Sobre todo, sabiendo que tendrían muy pocas posibilidades de regresar algún día para poder desenterrarlos. Todas estas historias sobre secretos remiten al concepto de un mundo abrumado por conspiraciones casi inverosímiles. Y esta es también un tipo de conspiración que muy probablemente se mantuvo mucho tiempo oculta. Una vez conocí a un guía en Osovka. Yo ya había estado allí en varias ocasiones, así que no entré, pero me quedé hablando con el guía, que me contó que una vez había encontrado un pasadizo oculto con unos amigos. Empezaron a cavar y descubrieron unas vías bajo las piedras. Y un sábado fueron hasta allí y lo desenterraron todo. Pero durante la noche alguien volvió y lo enterró todo de nuevo. Este hombre me dijo que sin duda los guardianes existen. La gente tiende a conectar hechos que no tienen relación. No están siempre preparados para aceptar la historia tal y como es. Todos los sucesos relacionados con tesoros, con la ocultación de algo, con pasadizos secretos, con algún tipo de fenómeno extraño, tienen, claro está, versiones alternativas, hipótesis alternativas. Y esos pasadizos existen, pero nadie sabe dónde están. Todavía hoy se pueden encontrar componentes, ruinas, por todas las montañas del Búho. Estos restos avivan la imaginación y atraen a los cazatesoros. A mí me da miedo que las personas que buscan esas aventuras, esos misterios, esas curiosidades, pasen por alto el drama que ocurrió aquí hace varias décadas y que, en mi opinión, debería ser lo que deberíamos recordar. Desde que terminó la guerra con la derrota alemana, han transcurrido más de 70 años. Durante este tiempo, los servicios de inteligencia y los ejércitos de varios países, incluido Polonia, han mostrado su interés por el complejo de las montañas del Búho. En esta ocasión, los alemanes han logrado despistar a todo el mundo. ¿Qué era realmente el misterioso Riise? ¿Y cuál era su objetivo? Continúa siendo una incógnita. El gigante alemán todavía guarda su secreto.